La historia de David nos muestra que, aunque cometió graves pecados como su adulterio con Betsabé y el asesinato de Urías, continuó siendo un instrumento en las manos de Dios. Sin embargo, esto no sucedió sin arrepentimiento genuino y sin que enfrentara las consecuencias de sus acciones. Después de ser confrontado por el profeta Natán, segundo de Samuel capítulo 12, David reconoció su pecado y expresó un profundo arrepentimiento. El Salmo 51 es un testimonio claro de su quebrantamiento y deseo de ser restaurado. Dice el Salmo 51:10: Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Interesante este Salmo 51:10, porque este arrepentimiento genuino es clave para entender cómo Dios continuó usándolo. Salmo 51:10. Escuche esta expresión de David, de la palabra de Dios: crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Así que aunque fue perdonado, David no escapó, obviamente no escapó de las consecuencias. Su familia enfrentó conflictos internos, incluyendo la rebelión de su hijo Absalón, segundo de Samuel 13 al capítulo 18, y la pérdida de su hijo con Betsabé, segundo de Samuel 12:14. Así que las consecuencias del pecado de David se hizo visible claramente. Entonces, estas consecuencias no anularon el llamado de David. Esas consecuencias que David tuvo no anularon el llamado de David, pero sirvieron como recordatorio de la gravedad del pecado. Las consecuencias van a venir sí o sí, pero a pesar de su pecado, David continuó sirviendo a Dios fielmente. Por ejemplo, la preparación para el templo. Aunque no le fue permitido construir el templo, David dedicó el resto de su vida a reunir los materiales y preparar a Salomón para esta área. Primer Crónicas 22, capítulo 22, versos 5 al 19. Esto demuestra su corazón devoto hacia la adoración a Dios. Otro ejemplo bíblico de que Dios siguió usando a David después de su pecado. Escritura de Salmos. Muchos de los salmos de David fueron escritos después de esos eventos de la caída de pecado en el que cayó David. Entonces eso hay que entender. Muchos de los salmos de David fueron escritos después de esos eventos y eso refleja una relación más profunda con Dios. Los salmos han ministrado a millones de creyentes a lo largo de los siglos y ahora mismo también, porque tenemos la palabra de Dios viva y eficaz obrando nosotros. Otro ejemplo bíblico de que Dios siguió usando a David después de que cayó en pecado. El reinado según el corazón de Dios. A pesar de sus fallos, David siguió siendo reconocido como un hombre conforme al corazón de Dios. 1 Samuel 13:14, Hechos 13:22. Esto se debió a su fe, arrepentimiento y dependencia de Dios. Por tanto, la historia de David nos enseña que, aunque el pecado puede traer consecuencias serias, el arrepentimiento sincero abre la puerta al perdón y a la restauración. Dios puede usar incluso a pecadores redimidos para su gloria, mostrando su gracia y fidelidad, como escribió Pablo. Pero donde el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Romanos 5:20. Entonces David es un ejemplo de cómo Dios no desecha a sus siervos cuando fallan, siempre y cuando respondan con humildad y arrepentimiento. Hay que tener en cuenta que David, cuando cayó en pecado, no es que era un incrédulo, un no creyente. No. Era un creyente. Era un escogido de Dios. Era un instrumento de Dios. Luego cayó en pecado. Y así todo, Dios lo volvió a usar. La pregunta: ¿puede un líder en la actualidad dentro de la Iglesia de Cristo
¿Puede un líder como David, que ha caído en pecado, volver al ministerio para servir a Dios? En 1 Timoteo 3, versos 1 al 13, se establecen los requisitos para los líderes de la iglesia, obispos, ancianos y diáconos, pero no aborda explícitamente el caso de ministros que después de ser calificados caen en pecado, y esto podría deberse a varios factores que podemos analizar en el contexto bíblico y pastoral. El enfoque de 1 Timoteo 3 en este pasaje, Pablo se concentra en los estándares que deben cumplir quienes desean servir en el liderazgo eclesiástico. Los requisitos enfatizan el carácter, la vida familiar, la madurez espiritual y el testimonio público. 1 Timoteo 3, verso 2. Estos criterios reflejan el estado continuo de un líder, es decir, una vida caracterizada por integridad, fidelidad y madurez. Sin embargo, el pasaje no menciona cómo tratar los casos en que un líder que anteriormente cumplía estos requisitos cae en pecado grave. Ahora, hay que tener en cuenta también que en esos requisitos, en 1 Timoteo capítulo 3, no solamente dice la palabra que un anciano o un pastor tiene que ser marido de una sola mujer, porque vemos allí que claramente los requisitos son varios. Primero dice marido de una sola mujer, pero luego dice sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas. Fíjese que no solamente dice marido de una sola mujer. Entonces, no solamente a un pastor puede descalificar si cae en adulterio. Alguien que esté ministrando una iglesia local y que es, por ejemplo, un alcohólico, tiene que ser descalificado. Si es un codicioso de ganancias deshonestas, tiene que ser descalificado. Si no gobierna bien a su casa, también tiene que ser descalificado. Pero el problema es que no solamente dice marido de una sola mujer, dice decoroso, hospedador, apto para enseñar. Un falso maestro, por ejemplo, tiene que ser descalificado del ministerio. Un codicioso, pastor codicioso de ganancias deshonestas, tiene que ser inmediatamente descalificado del ministerio. Así que las cosas como son, debemos someternos a todo lo que dice la palabra de Dios en 1 Timoteo 3, teniendo en cuenta esos requisitos. No un neófito, no sea que envaneciéndose caiga en la condenación del diablo. Así que un neófito tampoco puede calificar o estar enseñando en una iglesia local. Así que aquí tenemos un neófito, versículo 6 de 1 Timoteo 3, que no puede enseñar la palabra, no puede enseñar como maestro pastor en una iglesia local. Tiene que tener también un buen testimonio de los de afuera. Así que un codicioso, un pastor codicioso que se lo puede observar desde afuera, que es codicioso, tampoco es apto para ser un pastor. Y si es un codicioso, claramente tiene que ser descalificado. Y aquí es donde tenemos que analizar seriamente el caso de David como ejemplo bíblico. La historia de David es relevante porque muestra cómo Dios trata a un líder espiritual que cae en pecado. David, por ejemplo, no perdió su llamado. Aunque cometió pecados graves, Dios no revocó su reinado porque David se arrepintió sinceramente. Salmo 51. Esto sugiere claramente que Dios puede restaurar a un líder arrepentido. En el Antiguo Testamento, el liderazgo estaba basado en el llamado directo de Dios, como reyes y profetas. En el Nuevo Testamento, el liderazgo en la iglesia se regula por criterios comunitarios como lo establecidos en 1 Timoteo 3. David no sería considerado irreprensible según 1 Timoteo 3 durante su caída. Sin embargo, su restauración tras el arrepentimiento muestra la gracia de Dios y su disposición a usar a pecadores arrepentidos. La pregunta es ¿por qué 1 Timoteo 3 no habla de caídas? Que un líder, un pastor caiga en pecado. ¿Por qué 1 Timoteo no habla de caídas? Es probable que Pablo no mencione específicamente a ministros que caen en pecado por las siguientes razones. El énfasis en el carácter continuo.
Pablo está más interesado en establecer las cualidades que deben caracterizar de manera constante a un líder. La idea implícita es que alguien que cae en pecado grave, mientras no sea restaurado, ya no cumple con estas calificaciones. 1 fue el énfasis en el carácter continuo. 2, la disciplina eclesiástica se aborda en otros textos. Pablo, por ejemplo, trata el tema de líderes que pecan en 1 Timoteo 5, versos 19 al 20. Aquí se muestra que los líderes que caen deben ser tratados con disciplina y si no hay arrepentimiento deben ser expuestos públicamente en el contexto obviamente de la iglesia local, no frente al mundo incrédulo. No. Punto 3. Restauración tras el arrepentimiento. Aunque 1 Timoteo 3 no habla directamente de la restauración, otros pasajes como Gálatas 6:1 muestran el principio de restaurar a los que han caído, siempre y cuando haya arrepentimiento genuino. Hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre. ¿Qué nos enseña esto? La falta de aclaración específica en 1 Timoteo 3 sobre los líderes que caen no significa que no se pueda abordar el tema en otros textos. Aquí voy a dar algunas lecciones importantes. 1. La irreprensibilidad es continua. Un líder que cae en pecado grave deja de cumplir con las calificaciones y necesita ser apartado temporal o permanente dependiendo del proceso de restauración. Punto 2. La restauración es posible, pero no automática. Como en el caso de David, la restauración depende del arrepentimiento genuino y de la disciplina divina. No todos los pecados descalifican permanentemente, pero algunos, como el adulterio o el abuso espiritual, pueden tener implicaciones serias y duraderas. 3. El estándar es alto para proteger el testimonio. Los líderes representan a Cristo y su iglesia, por ello, mantener la irreprensibilidad es esencial para el testimonio público. Bueno, para concluir, aunque 1 Timoteo 3 no aborda específicamente el caso de los líderes que caen en pecado, otros pasajes bíblicos como 1 Timoteo 5, versos 19-20 y Gálatas 6:1 ofrecen principios claros para manejar estos casos. El ejemplo de David demuestra que Dios puede restaurar a un líder arrepentido, pero las consecuencias obviamente del pecado pueden afectar su ministerio y su testimonio. Esto resalta la necesidad de un liderazgo caracterizado por integridad constante, dependiendo siempre de la gracia de Dios para perseverar.